Gloria a Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia en 1 Corintios 3. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Hoy vamos a aprender, mis hermanos, acerca de crecimiento espiritual. Quiero que durante toda esta plática que vamos a tener usted y yo, tenga esta idea en la mente: crecimiento espiritual. Asumo que esta mañana tú estás aquí porque quieres crecer espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí para aprender, para crecer espiritualmente. Déjame darte buenas noticias. El Señor desea que crezcas espiritualmente. Tanto quiere que tú crezcas espiritualmente, que Él dejó la iglesia con ese propósito. Este es uno de los propósitos de la iglesia. El Señor fundó la iglesia para que tú crezcas espiritualmente. Fíjate lo que dice en Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, verso 13, hablando acerca, verso 12 y 13, hablando acerca de la iglesia, dice que el Señor puso la iglesia a fin de capacitar a los santos, o sea, a cada uno de nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego fíjate lo que dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Crecimiento espiritual, amén. Dios quiere que crezcas espiritualmente, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Sí, mis hermanos, crecimiento. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que lleguemos a la madurez espiritual, que seamos maduros espiritualmente, y para eso necesitamos crecer. Quiero que tengas en mente algunas importantes ideas que vamos a hablar hoy. La primera, y es muy importante, Dios está a cargo de nuestro crecimiento espiritual. Amén. Crecimiento espiritual es una obra de Dios. Pero la segunda idea también es muy importante. Dios nos usa como colaboradores, nos llama a ser colaboradores en el crecimiento espiritual de otras personas, pero sobre todo también nos llama a ser colaboradores con Él y responsables por nuestro propio crecimiento espiritual. Otra vez, Dios te va a usar para que otros crezcan espiritualmente, pero al mismo tiempo y en última instancia, cada uno de nosotros somos responsables por nuestro crecimiento espiritual. Déjame explicar un poquito más acerca de eso. Hay personas que van a invertir en tu crecimiento espiritual. Personas que Dios va a usar para enseñarte la palabra de Dios. Que te van a animar a seguir adelante cuando estás desanimado. Esas personas te van a animar, van a enseñarte la palabra de Dios. Gente que te va a acompañar en tu caminar con Dios. Personas que Dios va a poner contigo ahí. Y cada uno de nosotros podemos ser esa persona. Pero al final, cada creyente tiene que decidir obedecer al Señor. Cada creyente debe de rendir su propia voluntad a la voluntad de Dios. Debemos quebrantar cada uno de nosotros nuestro orgullo y decidir agradar al Señor y darle lo que nos estorba para poder crecer espiritualmente. Al fin y al cabo, al fin es nuestra responsabilidad de nuestro propio crecimiento, pero nunca podemos olvidar de que el crecimiento es en última instancia una obra de Dios. Es una obra de Dios. Estamos estudiando el libro de 1 Corintios y ya estamos en el capítulo 3. Y hermanos, yo creo que podemos estar de acuerdo hasta ahorita, apenas vamos en el capítulo 3, que a los hermanos en Corinto les faltaba mucho crecer espiritualmente. ¿Cuántos están de acuerdo? Les faltaba crecer. Había mucho crecimiento espiritual por hacer. Claramente, Pablo dice que ellos realmente no estaban creciendo espiritualmente porque en vez de actuar en las fuerzas de Dios, con los recursos de Dios, estaban actuando en sus propias fuerzas. Vimos el apóstol Pablo en capítulo 2 habla del gran tesoro que tenían en Jesucristo, los recursos que tenían a su disposición, pero los cuales ellos estaban desperdiciando. Como consecuencia, los problemas y los retos que ellos estaban enfrentando no se estaban solucionando, sino que cada vez se están poniendo peor. Así que Pablo habla de que ellos realmente no están creciendo en Cristo. Y comienza diciendo precisamente eso. Primera de Corintios capítulo 3 les habla a los hermanos y les dice eso: mis hermanos, ustedes no están creciendo.
Ve el capítulo 3, verso 1 conmigo. Vaya capítulo 3, verso 1. Así que hermanos, dice Pablo, yo no pude hablarles a ustedes como espirituales, o sea, como personas maduras, sino les tuve que hablar como a carnales. Y luego dice algo, les tuve que hablar como ¿qué? Como niños en Cristo, o sea, como si recién hubieran nacido en Cristo. Y luego dice, no les pude dar, les tuve que dar a beber leche. ¿Ve la ilustración de un bebé recién nacido? Les tuve que dar a beber leche, dice, no alimento sólido. ¿Por qué? Dice, porque todavía no podían recibirlo. Dice, en verdad, dice Pablo, ni aún ahora, todavía no pueden. No estaban creciendo espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo? Pablo les acaba de hablar, el capítulo 2, de el maravilloso tesoro que tenían en Dios. Sin embargo, ellos todavía están espiritualmente en pañales. Lo acabamos de leer. Son niños, dice, y les tengo que dar leche, porque el alimento sólido, o sea, a cosas más profundas de Dios no las pueden todavía captar. No alimento sólido, solamente, dice, les di a beber leche. Mis hermanos, es hermoso que aquellos hermanos habían conocido del Señor. Qué bueno que habían conocido del Señor, que se habían entregado al Señor. Gloria a Dios por eso. Habían nacido por eso. Habían nacido de nuevo, disculpe. Habían recibido el primer alimento espiritual de Pablo, pero ahora Pablo les exhorta, le dice, pero ustedes ya están estancados. No están creciendo. Están estancados espiritualmente. No son capaces de recibir alimento sólido. Ahora, algo importante que Pablo va a decir en el verso 3, y esto es sumamente importante, es extremadamente importante que no olvidemos esto. Pablo nos va a decir que la medida, hermano, la medida de la madurez espiritual o del crecimiento espiritual no es el conocimiento, es la conducta, son las acciones. Y eso es sumamente importante. El Señor mide tu crecimiento espiritual con tu conducta, no con lo que sabes. Pablo no les va a decir a continuación, ¿saben qué? Ustedes están estancados espiritualmente porque ya tienen varios años en Cristo y todavía no se aprenden los 10 mandamientos de memoria. No es lo que les va a decir. Tampoco les va a decir, bueno, es que todavía no se saben el Salmo 23. Están estancados. No. Para Pablo, la medida de la madurez espiritual no es el conocimiento, es algo más que hace evidente que están estancados. Ve el verso 3, porque todavía sois carnales, son carnales. ¿Y por qué razón? Por sus acciones. ¿Por qué? Porque que habían en ellos celos y discusiones entre ustedes. Ve, la madurez espiritual no se mide en conocimientos, se mide en acciones. Dice, no son carnales y andan como hombres del mundo por las acciones. Eran niños espirituales porque su vida mostraba que todavía no habían crecido. Ve el siguiente verso, el verso 4. Dice, por cuanto uno dice, y aquí este es el problema que ya hemos visto en capítulos anteriores. Unos están diciendo, yo soy de Pablo, y otros están diciendo, yo soy de Apolos. Y lo reta Pablo y le dice, no son como hombres del mundo. No hay evidencia, les dice Pablo, que sean maduros espiritualmente. Es como si todavía estuvieran en pañales espiritualmente, como si acabaran de conocer a Cristo. Cuando una persona conoce a Cristo por primera vez, cuando se entrega a Cristo, desconoce muchas cosas de la palabra de Dios, le falta mucho por aprender. Y conforme va aprendiendo, Dios le va revelando la voluntad de Dios para su vida. Y Pablo tenía la expectativa de que ellos, ya que habiendo conocido muchas cosas, ya su conducta fuera diferente, pero no es así. Seguían como si estuvieran en los primeros pasos de su crecimiento espiritual. Hermano, no quiere decir esto que estaban en el primer amor. Nadie se confunda, absolutamente no. Todo lo contrario, no crecían porque habían dejado su primer amor. Porque el primer amor no es un sentimiento, hermano. El primer amor es Jesucristo.
Y ellos no estaban diciendo, no estaban levantando la bandera de Jesucristo. Decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Mis amados hermanos, este pasaje se enfoca en nuestro crecimiento espiritual. Y aquí está el primer principio, la primera verdad que quiero que recuerdes. Ya la mencionamos. La medida de mi crecimiento espiritual es mi obediencia al Señor. La madurez espiritual no se mide en el campo del conocimiento, sino en el campo de la práctica. ¿Por qué? ¿Acaso estamos diciendo que el conocimiento de Dios es malo? Absolutamente no. El conocimiento de Dios es bueno, es maravilloso y es sublime. Y Dios quiere que conozcamos más de Él. Pero también Dios quiere que nuestro conocimiento se convierta en sabiduría. Hoy hay una gran diferencia entre conocimiento y sabiduría. Conocimiento es algo que tienes en la cabeza, que sabes aquí. Sabiduría es conocimiento que llevas a la práctica. Y Dios quiere que el conocimiento de Él se convierta en sabiduría. El hombre sabio no es el que escucha las cosas de Dios solamente. El hombre sabio es el que escucha las cosas de Dios y las hace. ¿Ves la gran diferencia? Por eso el crecimiento espiritual se mide en acciones, en conducta, no en conocimientos. Porque es la voluntad de Dios y por toda la Escritura lo dice claramente. El Señor no quiere que seamos solamente oidores, sino que, mis hermanos, hacedores de la palabra. Primer verdad, el crecimiento espiritual se mide por la obediencia, por la conducta. Segunda verdad que vamos a ver en el pasaje, Dios te va a usar, hermano, Dios va a usar a personas como instrumentos para el crecimiento espiritual de otros hermanos. Y Pablo se pone como ejemplo y dice, Dios me usó a mí en su vida y Dios usó a Apolos en su vida para que ustedes aprendieran del Señor. Véalo en el verso 5. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Recuerden que se estaban peleando por estos dos siervos. Y luego que dice Pablo que ¿son qué, mis hermanos? Viene la palabra maravillosa que usa, son servidores. Servidores mediante los cuales ustedes han creído. En otras palabras, Dios usó a estos siervos para que ellos conocieran del Señor. Así como Dios te puede usar a ti para que otros conozcan del Señor. Dios nos usa. Dice, según el Señor nos dio oportunidad a cada uno. Qué hermoso que el Señor nos da oportunidad de servirle, amén. Pablo era un instrumento de Dios. Apolos es un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para el crecimiento de los hermanos. Pero Pablo está sorprendido de que se estén peleando por él. Recuerda lo que dice en capítulo 1 de Corintios. Dice Pablo, ¿acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? Les dice, es irrazonable estarse peleando por mí. Es lo que le está diciendo. Porque tanto Apolos como yo solamente somos siervos de Dios. No somos nada más. Dios nos ha usado. Y no es por propia iniciativa. Véanlo como dice al final de este verso, verso 5. Es algo que Dios nos da la oportunidad de hacer. Y Pablo habla de lo que Dios le había dado la oportunidad de hacer a él. Vea el verso 6. Dice Pablo, ¿qué dice Pablo que él hizo? Yo planté. ¿Por qué dice Pablo yo planté? Está usando una ilustración. La ilustración de un cultivo. ¿Quién fue el que fundó la iglesia en Corinto? El apóstol Pablo. Entonces Dios usó a Pablo para plantar la iglesia. Dice yo planté. Y después vino otro siervo, vino Apolos, que siguió enseñándole a la iglesia la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, yo planté y Apolos regó lo que yo planté. Pero no importa quién plantó y quién regó. El que da el crecimiento es Dios. Y Pablo lo dice una vez más en el verso 7. Ve el verso 7. Así que ni el que planta ni el que riega es algo,
Sino ¿quién es el que es algo, mi hermano? Es Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Él? Pablo no está haciendo menos el ministerio o el servicio cristiano, mis hermanos. Absolutamente no. Por supuesto que no. Todo lo contrario. Qué enorme privilegio que Dios nos use como seres humanos imperfectos y pecadores y que nos use para el crecimiento espiritual de alguien más. ¿No crees tú? Qué hermoso es este privilegio. Y Dios nos quiere usar. Dios usa a los maestros de la Escritura. Dios usa a quien proclama el Evangelio. Dios usa a las personas que enseñan a los niños en las clases de escuela dominical. Dios nos usa para el crecimiento espiritual. Dios usó a Pablo para plantar la iglesia. Dios usó a Apolos para regar lo que Pablo había plantado. Pero Dios te puede usar de muchas maneras. Tú puedes influenciar el crecimiento espiritual de otra persona de muchas maneras. Cuando tú oras por otra persona, estás participando en el crecimiento espiritual de alguien más. Cuando tú oras por esa persona, cuando tú le hablas de Cristo a alguien, cuando ayudas a un hermano en una necesidad, estás participando en el crecimiento espiritual de esa persona. Cuando ofrendas a la iglesia, estás participando en el crecimiento espiritual de alguien más. Cuando compartes, obviamente, cuando compartes el Evangelio de Jesucristo, estás participando en el crecimiento espiritual de alguien más. Cuando sirves en la congregación, cuando pones mesas para las actividades de la congregación, estás participando. Cuando ayudas con los niños, cuando recibes a la gente en la puerta, eso es algo que estás haciendo para el crecimiento espiritual de alguien. Hermanos que se paran a cantar aquí, son parte de la vida espiritual y del crecimiento espiritual. Están regando la obra de Dios, están poniendo su parte para que la obra de Dios crezca. Dios nos usa en el crecimiento espiritual de nuestros hermanos en Cristo. Pero sobre todo, mis hermanos, cuando los demás te miran vivir para Cristo, cuando ellos miran que lo que dices con tus labios de que amas al Señor se mira en tu conducta y eso les anima a seguir adelante en Cristo, entonces Dios te usa para el crecimiento espiritual de tus hermanos. Pablo no está haciendo menos el servicio cristiano, nos está dando la perspectiva correcta. Nosotros podemos ser usados en el crecimiento de otros, como Dios usó a Pablo o a Apolos, pero el crecimiento lo da el Señor. Y ahora Pablo nos va a decir algo todavía más increíble, y es obvio, pero a veces no pensamos en esto lo suficiente. Dios te va a usar en el crecimiento espiritual de otros, pero Dios también te hace colaborador y responsable por tu propio crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros, al final de todo, gente puede invertir en nuestras vidas, pero cada uno de nosotros tenemos que poner cuidado en cómo estamos edificando nuestra vida espiritual. Mira lo que dice el verso 9, el verso 8. Ve conmigo al verso 8. Ahora bien, el que planta y el que riega son, ¿qué dice? Son una misma cosa. ¿Recuerdas qué cosas son? Son, ¿qué dice Pablo? Servidores. Servidores. Dice, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su trabajo. Y esto de recompensa por el trabajo no solamente incluye al que planta, al que riega, incluye, mis hermanos, también a cada uno de nosotros, de cómo estamos edificando nuestra propia vida. Y lo vas a ver más adelante. Claramente el apóstol Pablo nos va a hablar de edificar nuestra propia vida. Un día, hermano, cada uno de nosotros rendiremos cuenta de nuestro propio crecimiento espiritual. La palabra recompensa en este pasaje se pudiera traducir como salario. Mis hermanos, nadie se equivoque aquí. Cuando el Señor dice que vamos a recibir recompensa por esto, no está hablando de salvación. La salvación no es una recompensa. La salvación se recibe por gracia y nadie se la puede ganar. Está hablando, mis hermanos, de que el Señor nos está viendo si estamos viviendo diligentemente para Él. El Señor está viendo qué hacemos con nuestra salvación, cómo invertimos
este regalo que el Señor nos dio, cómo lo desarrollamos, cómo lo embellecemos, cómo lo afinamos para que sea más útil para su gloria, cómo crecemos espiritualmente. Véalo usted mismo, verso 9, vamos al verso 9. Dice Pablo, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Y ustedes son la labranza, dice Reina Valera 60, dice el campo, la labor de Dios. Dice, ustedes son el campo de cultivo de Dios, disculpe. Y luego aquí Pablo cambia la ilustración. La primera ilustración hasta ahorita ha sido de un cultivo. Pero ahora Pablo va a cambiar la ilustración. Va a tener una nueva imagen que nos va a mostrar para ilustrar esta enseñanza. Dice, ustedes son el cultivo de Dios, son edificio de Dios. Y ya cambió la ilustración. Ahora ya no tiene en mente él un campo de cultivo. Ahora tiene en mente aún un edificio, la construcción de un edificio. Y entonces, teniendo eso en mente, sabiendo que Pablo está hablando de la edificación, de la construcción de un edificio, entonces vemos claramente lo que dice en el verso 10. Vean conmigo al verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, ¿qué dice Pablo? Yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento. Y otro, o sea, refiriéndose a Apolos, edifica sobre él. Pero aquí está el compromiso personal. Pero cada uno de nosotros tenga cuidado de cómo edifica encima. Y ahí está la responsabilidad personal. Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad, mi crecimiento espiritual. Dice Pablo, yo puse el fundamento. Pero cada uno tiene que ver cómo sobreedifica encima. Dios usa a otros para bendecirte. ¿Te acuerdas de la persona que te habló del Señor? ¿Alguien recuerda a quién le habló a usted del Señor? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esa persona? ¿Qué hizo esa persona, mis hermanos? Esa persona puso el fundamento. Dios lo usó para poner el fundamento en tu vida. Y otras personas han invertido en tu crecimiento espiritual. Personas te han enseñado del Señor y han invertido. Pero en última instancia, eres tú quien decide o no aplicar en tu vida lo que tú has recibido. Eres tú quien decide ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Cada uno de nosotros creyentes somos un edificio del Señor. Y el fundamento ya está puesto y nadie lo puede cambiar. Porque nadie puede ser un edificio del Señor si tiene otro fundamento. Todos los creyentes tenemos el mismo fundamento. Ve el siguiente verso, verso 11. Pues nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto. Y el fundamento es Jesucristo. Entonces, todos los cristianos, esta casa que el Señor está edificando, en cada vida de nosotros, tiene el mismo fundamento. Y es Cristo. Y ningún cristiano puede tener otro fundamento que el Señor. Y Dios usó a alguien para poner ese fundamento en tu vida. ¿Cuántos son del Cristo? Dios usó a una persona. Dios usó a un medio para que tú puedas ser del Señor. El fundamento está puesto. Pero ahora sobre ese fundamento, cada uno de nosotros tiene que ver cómo sobreedifica. Y podemos sobreedificar de diferentes maneras. Es lo que Pablo dice. ¿Quieres verlo? Ve el verso 12. Dice, algunos, sobre este fundamento, dice Pablo, van a edificar con oro, plata o piedras preciosas. Y otros van a edificar con madera, con heno. Heno es una plantita que usaban en aquellos días como para hacer canastas. Eran unos palitos.
Literalmente lo que está diciendo Pablo, algunos van a edificar con madera, con palos o con paja. ¿Notaste que son claramente dos grupos? El primer grupo es un grupo de metales preciosos y piedras preciosas. Y el segundo grupo no es tan valioso, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo que distingue a cada uno de estos grupos? Bueno, vamos a ver más adelante que lo que Pablo nos quiere, y lo que claramente Pablo nos quiere enseñar algo aquí. Y la distinción entre los dos grupos es cómo reaccionan al fuego. Esta es la gran diferencia entre los dos. ¿Cómo reaccionan o qué pasa con estos materiales cuando son expuestos al fuego? Ahora vamos a ver el primer grupo, el grupo oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué pasa cuando es pasado expuesto al fuego? ¿Sabes qué pasa con estos materiales cuando son expuestos al fuego? Se purifican, se limpian. Las imperfecciones y lo que está de sobra se destruye, se quema y quedan puros. ¿Y qué pasa con el segundo grupo cuando es puesto en el fuego? Completamente se destruye. ¿Ves la diferencia entre los dos grupos? Y eso es lo que Pablo nos quiere decir. ¿Cómo sabemos? Más adelante lo vamos a ver. Entonces nos presenta estos dos grupos. Qué maravillosa ilustración, qué sencilla y maravillosa ilustración. Alguien puso el fundamento, alguien te habló del Señor, alguien te ha enseñado las cosas de Dios, pero cada uno de nosotros sabe cómo sobreedifica sobre eso. Puedes usar madera, palitos, paja, o puedes edificar con metales y piedras preciosas. Qué maravillosa ilustración, ¿no es cierto? Vamos a ver si estamos entendiendo lo que Pablo nos quiere decir. Esta es una prueba para cada uno de nosotros. Cuando piensas en los corintios y cómo eran ellos, que Pablo les dice, ustedes no están creciendo espiritualmente, están estancados. ¿Cómo crees que ellos estaban edificando su vida espiritual siguiendo la ilustración? ¿Con plata, oro o con paja? ¿Quién dice? ¿Quién levanta? ¿Quién está de acuerdo que más bien es paja o palitos? Entonces estamos entendiendo lo que Pablo está diciendo aquí, amén. ¿Pudiéramos decir que estas personas estaban edificando su vida espiritual con materiales como oro? No. ¿Ves qué sencilla es la ilustración? Somos responsables por nuestro crecimiento espiritual. Somos responsables de cómo estamos edificando nuestra vida espiritual. Y aquí está otra verdad que quiero que recuerdes. Y un día Dios nos va a llamar a cuenta. Un día vamos a estar delante de Dios y nos va a llamar a cuenta de cómo estamos edificando nuestra vida espiritual. ¿De qué hicimos con este regalo que Dios nos dio, esta salvación maravillosa? Un día vamos a tener que dar cuenta. Y Pablo habla de eso. Vamos a llegar un día con lo que hicimos para el Señor. O lo que aparentemente hicimos por el Señor. Y va a ser puesto a prueba. Pablo lo dice de esa manera. Ve el verso 13. La obra de cada uno será ¿qué? Evidente. ¿Por qué? Porque el día lo va a dar a conocer. Y entonces aquí viene la ilustración del fuego. Dice, pues con fuego será revelado. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Así que aquellos que hayan edificado con palitos o paja, ¿qué va a pasar cuando sea probada su obra? Pablo lo dice de esta manera, ve el verso 14. Si permanece la obra del que ha edificado sobre el fundamento, si edificaste con oro, plata,
Dice, él va a recibir recompensa. Qué hermoso es eso, ¿no es cierto? Pero entonces viene verso 15. Sin embargo, si la obra de alguien es consumida por el fuego, ¿sufrirá qué, mis hermanos? Pérdida. Ahora, mis hermanos, para mí este es uno de los versos más fascinantes de toda la Escritura, porque habla de la gracia de Dios. Y te voy a decir algo, este es un testimonio personal. Muchos años atrás, antes de ser pastor, yo pensaba que yo podía perder mi salvación. Y este verso a mí me convenció que esto no es posible. Este fue el versículo que Dios usó para convencerme de lo contrario, de que no voy a perder mi salvación, porque sirvo a un Dios de gracia. Porque sí a mí está hablando de personas que no supieron edificar bien. Dice, algunos, van a ser probados por el fuego y van a sufrir pérdida. Y mira, sin embargo, dice el Señor, Él será salvo, aunque así como a través de fuego. ¿Y sabes por qué esa persona, a pesar de que no edificó diligentemente? Porque es una persona que tiene el fundamento, y el fundamento es Jesucristo. Y lo que te salva es el fundamento. Qué maravillosa verdad. Permíteme preguntarte algo, y lo vamos a ver juntos. La ilustración es acerca de un edificio que está siendo edificado. ¿Qué clase de edificio será? Y quiero mencionar esto para que te anime a usar los mejores materiales posibles. Déjame mostrarte lo que dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, porque usa la misma ilustración, Pedro. Dice, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual. Aquí está otra vez el edificio, pero note, casa espiritual para sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No está hablando de cualquier edificio. Está hablando de una casa espiritual para un sacerdocio santo, donde van a ser ofrecidos sacrificios espirituales. Está hablando de un templo. Ese es el edificio que Dios está haciendo. ¿Quieres verlo en Primera a los Corintios? Primera a los Corintios, capítulo 3, verso 16. Verso 16. Primera a los Corintios 3, 16. Dice, no saben ustedes, gracias, este es el pasaje. No saben ustedes que son, ¿qué, mis hermanos? Templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Maravíllate, hermano. Eres partícipe en edificar tu vida, que es templo de Dios. Y el templo de Dios merece los mejores materiales posibles. ¿Cuántos dicen amén? Somos responsables por nuestro crecimiento. Aquellos hermanos estaban estancados, no estaban edificando encima, estaban haciendo todo lo contrario. Y el apóstol Pablo les anima a ser edificadores responsables. Y Dios nos anima a hacer lo mismo hoy. Termino con una palabra acerca de recompensas, porque dijimos, si la obra de alguno permanece, él va a recibir recompensa. Imagínate que llegues a la gloria y tu obra con el Señor, al ser probada, permanezca y Dios te recompense por ello. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Vas a pasarte toda la eternidad presumiendo tus recompensas? Vas a andar todo el tiempo, miren nomás mis coronas que tengo, hasta me duele la cabeza de tan pesadas que están mis coronas. Todas las recompensas que Dios me dio por mi labor, y te la vas a pasar por los siglos de los siglos presumiendo tus recompensas. Absolutamente no.
Quiero que veas una imagen maravillosa en el libro de Apocalipsis. Está en el capítulo 4. En el capítulo 4 de Apocalipsis tenemos una visión de la gloria de Dios. Y se mencionan a 24 ancianos que representan a los creyentes. Y ahí en ese pasaje, hablando de los 24 ancianos, dice lo siguiente. Dice, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué hacen, hermanos? ¿Y echan qué? Sus coronas, ¿dónde, mis hermanos? Delante del trono. O sea que sus recompensas, sus coronas que ellos reciban por su servicio, dicen, no se las quedan. Simplemente después de recibir sus recompensas, sus coronas, van a correr y van a echarlas a los pies del trono de Dios. Diciendo lo siguiente, verso 11. Tú eres digno, Señor. Tú eres el que eres digno. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir toda la gloria, todo el honor y toda la honra. Quiero que pienses en aquel día. Tu vida es un edificio del Señor, que Dios te llama a edificar. Y un día vas a rendir cuenta. Imagínate que llegues ahí y tu obra sea probada y permanezca. Y vayas con tu obra, con tus recompensas y vayas delante de tu Señor. Y le digas, Señor, aquí está lo que hice por ti. Pero no lo hice yo, lo hiciste tú. Imagínate postrándote a los pies del Señor y dándole todo a Él. Esa va a ser la mayor recompensa. Tener algo en las manos que poner a los pies del Señor. Ahora imagínate lo contrario. Dios te salvó. Dios te perdonó. Dios quiere que edifiques. Y entonces eres negligente. Y llegas ahí y es probada tu obra. Y de repente ves tus manos y ya no quedó nada. Están vacías. Pero de cualquier manera tienes que estar delante de Él. ¿Te imaginas no tener nada que ofrecerle? Sí, Señor, no tengo nada que darte. Mi obra no permaneció. Aquel día lo probará. Así que cada uno de nosotros tenemos que dedicarnos a edificar. Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Y un día vamos a tener que rendir cuenta. Inclina tu rostro, vamos a orar.